Bueno, continuamos con lo que le hemos prometido a todos ustedes a lo largo de esta semana, la presencia de José Gordon, quien coordina, junto con una importante matemática de la UNAM, las actividades de la ciencia aquí en el Festival Internacional Cervantino, la ciencia del arte de la ciencia. Nos da mucho gusto poder contar nuevamente con Pepe. Pepe, muchas Gusto, gracias. querido Huemán, sin estar aquí contigo. Muchas gracias, Pepe. Y ahora nos traes a un invitado importante. Estamos hablando de un físico, Alberto Guijosa. Alberto, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, un placer estar aquí con su público. Bueno, hay algo que quiero destacar antes de escucharlos, que hubo una conversación a propósito de el universo que fue dada en el kiosco del Parque Unión aquí en Guanajuato, en donde hubo muchísima gente. Yo recuerdo en mis clases de la secundaria que el caldo cósmico es algo que le llamaban choni, que es carbón, oxígeno, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el yodo, que también hay que considerarlo. Más o menos hablaban de un caldo cósmico. ¿Qué es lo que ocurrió hoy en este lugar? Bueno, lo que pasa es que Alberto nos dio la receta cósmica de alguna manera de cómo se cocina el universo. Y es muy interesante lo que está planteando Alberto, porque al final del día lo que nos está planteando es cómo se crea el universo, cómo lo estamos viendo desde sus orígenes y cuáles son las últimas teorías que nos permiten explicar cómo se comporta la materia. Y hay un nuevo paradigma que es muy interesante y que tiene que ver con música, como lo que estamos oyendo en este momento, que es precisamente el paradigma de las supercuerdas, en donde Alberto es todo un experto. Bueno, cuéntanos un poco de qué hablamos cuando son las supercuerdas. Las supercuerdas es uno de nuestros intentos más recientes por entender de qué está hecho este asombroso universo en el que vivimos. Hemos aprendido muchísimo sobre esas respuestas. Para empezar, la gran sorpresa es que tanto nosotros como los árboles, las piedras, el aire, los delfines y hasta los chongos zamoranos estamos hechos de lo mismo. Hasta las estrellas más lejanas estamos hechos de los mismos ingredientes. Y lo que propone la teoría de cuerdas es que los ingredientes básicos, los bloquecitos básicos del universo, en lugar de ser puntitos como hasta ahora los habíamos imaginado, en realidad son, si lo vemos muy de cerca, como pequeñas liguitas, como pequeñas curvitas muy chiquitas que a falta de mejor nombre le llamamos cuerdas. Y esas cuerdas, vibrando de diferentes maneras, adquieren distintas propiedades, vistas desde lejos parecen distintos tipos de partículas. Y entonces, si la teoría de cuerdas tuviera razón, nos estaría contando que nuestro universo no es más que una magnífica sinfonía de cuerdas vibrantes por todos lados, y gracias a eso podríamos explicar, si la teoría fuera correcta, que todavía no lo sabemos, en eso estamos, esta es una teoría en la etapa de construcción, podríamos explicar todo el universo a partir de un solo ingrediente básico. O sea que Pitágoras tenía razón cuando decía que los planetas tenían sus propios sonidos. Exacto, esta es una analogía que lo lleva hasta esas épocas de Pitágoras. Es un cruce incluso entre estas ideas de arte y ciencia muy relevante para este festival, por supuesto, y un gran acierto de los organizadores del festival de combinar la ciencia y el arte, de tal modo que el público pueda entender que la ciencia es tan parte de la cultura como todo lo demás, y la ciencia disfruta esta pasión, este gozo que tenemos por entender el universo, estas ideas fantásticas que la ciencia nos cuenta sobre quiénes somos y cómo es que llegamos a estar aquí, vienen y lo disfrutan en pláticas como la que tuvimos hoy. Oye, Pepe, y estas pláticas, todavía hay un gran programa para este fin de semana. Así es. Y además, ya hace un momento estaba George Smoot en conferencia de prensa. Así es, estuvo George Smoot, premio Nobel de Física, quien el día de mañana a las 11 de la mañana nos va a hablar de los mapas del universo. Los mapas que lograron configurar para explorar lo más lejano de lo lejano, ir más allá de todos los límites que pudiéramos concebir para tratar de alcanzar nuestro origen, que se sitúa a 13.800 millones de años. Y entonces, bueno, de lo que estamos hablando es de cómo George Smoot estaba muy receptivo a la idea de que arte y ciencia están profundamente vinculados en un concepto fundamental: entender. Tanto el arte como la ciencia tratan de crear esa chispa en la mirada de los niños y de los jóvenes con el entendimiento. Platicábamos con Alberto algo muy interesante. No se necesita ser novelista para poder apreciar una obra de literatura. No se necesita ser científico para apreciar la aventura del conocimiento y ver cómo se enciende la mirada en los niños y en los jóvenes cuando nos damos cuenta de un paradigma cósmico que de alguna manera puede estar relacionado con la música del universo, cuando volvemos a conectar con ideas como la de Pitágoras, que nos dicen que una roca, un pedazo de piedra, no es más que música congelada. Volvemos a ver al mundo y al universo de una manera mucho más fluida, mucho más intensa, mucho más sorpresiva de la que nos imaginábamos. Ya antes de despedirnos, Alberto, me gustaría que nos platicaras, hoy que has tenido esta conversación con 300 personas más o menos en un parque público,
¿Qué es lo que pasa por tu mente, por tu corazón cuando estás hablando de ciencia en una convocatoria así? Gente que está caminando y decide detenerse a escuchar parte de lo que el universo tiene para decirnos. Sí, no, para mí es un gusto enorme tener esta plataforma fantástica que es el Cervantino. Tuvimos un público de cientos de personas de todas las edades y ver cómo se iluminan ellos cuando vamos descubriendo, contando estas ideas, estos nuevos mundos que nos revela la ciencia, de estos mundos que están todo el tiempo a nuestro alrededor, pero nos eran desconocidos hasta ahora. Esa parte, por un lado me siento identificado yo cuando era chico y tenía esta fascinación por entender el mundo, esta curiosidad que me motivó a ser científico, pero más en general, como decía Pepe, no se necesita ser científico para compartir esta idea y me lleva mucho más allá a que la gente haga suya esta aventura que es la ciencia, compartir esto que yo considero que es un tesoro colectivo de la humanidad, estos conocimientos que tenemos sobre cómo llegamos a estar acá y bueno, pues seguro que me entusiasma mucho, me alimenta muchísimo el ver el gusto de la gente la respuesta a estas pláticas. Pues, Alberto, muchas gracias por acompañarnos ahora en Noticias 22. Gracias, Pepe, también por estar con nosotros a lo largo de estos días. En verdad, lo que ha ocurrido en ciencia aquí en el Cervantino hasta el momento todavía falta, pero ha sido ciencia de primer nivel. Y eso queremos recalcarlo. Pepe, tú ya no vas a estar con nosotros la semana entrante, pero vas a estar trabajando estos días y nos vas a dejar aquí algunos guiños para la siguiente semana, ¿no? Sorpresas y algunas grandes entrevistas que tendremos en la Oveja Eléctrica, precisamente con estas mentes que nos están planteando cuáles son los conocimientos de punta que cambian nuestra imagen del universo y de nuestra interrelación como seres humanos. Perfecto, Pepe, te agradezco mucho, Alberto, muchísimas gracias.